Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de Noches Blancas de Fyodor Dostoyevsky y Noches Blancas de Luchino Visconti. La primera es la obra original, que es el libro de 1865 escrito por Fyodor Dostoyevsky, y la segunda es la película de 1957 dirigida por Luchino Visconti. Os dije el otro día que quería hablar de estas dos obras porque me parecen muy interesantes, ya que la primera es literatura, es una novela, y la segunda es la adaptación de la primera y es una adaptación al cine, es una película. Entonces yo pues me he leído el libro y he visto la película y me parece que las dos tienen como unas diferencias muy interesantes, así que quiero aprovechar esto como para poder hablar sobre la literatura, el cine, las diferencias que tienen. Entonces nada, hoy os quiero hablar de Noches Blancas, la comparativa entre la película y el libro, así que vamos a ello. Y la primera cosa que quiero recalcar entre el cine y la literatura es que para mí la literatura siempre va a tener mucho más fuerza en el pensamiento. Y es que desde mi punto de vista, Noches Blancas de Fyodor Dostoyevsky es un libro que se centra completamente en el diálogo, pero el diálogo como directamente el pensamiento de los personajes. O sea, de hecho el protagonista es un personaje que se siente muy vivo, se siente muy real, ¿no? Es casi una persona, no parece un personaje, porque realmente estás indagando en sus pensamientos y constantemente él es el narrador, pero constantemente también vemos lo que piensa, lo que intuye. El libro yo creo que se olvida de cosas decorativas, creo que se olvida de tramas, de escenarios, y se centra sobre todo en el diálogo, se centra sobre todo en el pensamiento, ¿no? Básicamente es el pensamiento puro de los personajes. Bueno, cabe mencionar que la sinopsis de ambas obras se centran básicamente en un chico que es un solitario que camina todos los días solo por ahí y se encuentra a esta chica que llora, ¿no? Una chica que está llorando en un puente. Entonces él se la acerca, se conocen y bueno, él se acaba enamorando de ella. Ella le acaba confesando que ella se encuentra triste porque espera desde hace un año a una persona de la que se enamoró y que le había prometido que se reunirían de nuevo en ese sitio, ¿no? Bueno, la historia básicamente va de eso, de un solitario que se enamora de esta chica y de las 4 noches que pasan en las que se conocen, dialogan y conectan de una manera nunca vista, ¿no? Realmente se centra en cómo este hombre es una persona que, bueno, que es una persona muy culta, que tiene muchos conocimientos y demás, pero que se la ha pasado toda su vida solo y realmente cuando conoce a esta chica, cuando conecta con ella y demás, es una cosa que él nunca había visto y tú como lector sientes eso porque realmente estás allí, realmente estás viendo el esquema de sus pensamientos y puedes entender la complejidad de que dos personas puedan conectar, porque la conversación que tienen en el libro, que es una novela muy cortita, se siente muy genuina, o sea, son conversaciones muy reales y el pensamiento, ya os digo, hace que los personajes cobren vida en la novela original. Pero bueno, ¿qué pasa en la película? La película para mí tiene un planteamiento muy distinto y es que la película es italiana, es de este director que es Luchino Visconti. La película es un encargo, ¿vale? Para que sea una película romántica, que la gente se entretenga con una película que les haga suspirar, que sea la típica película romántica de época, ¿vale? Y entonces eligieron esta adaptación de Noches Blancas. ¿Qué pasa? Que yo pienso que Noches Blancas, aunque el libro original tiene esa intención de ser una novela romántica, es mucho más, ¿no? Porque al final sí que es verdad que está como esta vertiente existencialista, ¿no? Un proto-existencialismo que hay en Dostoyevsky, que básicamente podemos ver en cómo el personaje asume la soledad. La soledad no es algo que se asume como que tú eres una persona solitaria que no tiene amigos, no, la soledad en Dostoyevsky se asume como que eres una persona que está condenada a no ser nunca comprendida, que eso es mucho peor. Sin embargo, en la película, pues la película pensaron, bueno, esto es como muy deprimente para las personas y tiene otro tono, ¿vale? Que para mí es un tono mucho más distendido, es un tono mucho más alegre, ¿no? Un poco más romántico. Y he aquí la primera diferencia que yo encuentro también. El término romántico, que así es como se autodefine el protagonista del libro, en el libro tiene un significado mucho más elevado. Es una persona romántica en el sentido de que es una persona culta, es una persona se adhiere a los sentimientos de manera muy efusiva, ¿no? Es una persona así como muy vehemente y tal y cual, pero no deja de ser una persona culta, ¿no? Y ya os digo que el término para mí romántico se adhiere mucho más a lo que hace referencia al propio libro, que es este concepto de las novelas, aristócratas y demás. La novela es muy consciente de ello y hace como chistes, ¿no? Dostoyevsky hace como esta especie de chistes sobre el típico
típico personaje que se encuentra y tiene una especie de amorío que tiene que ver con la aristocracia, tal y cual, bueno, como era muy propio de las novelas rusas de la época. Pero ya os digo que el concepto de romántico tiene mucho más que ver con un concepto elevado, clásico, que el que se incorpora en la película, cuando el protagonista, que está interpretado por Marcello Mastroianni, tiene que ver más con el romántico que conocemos nosotros, ¿no? El romántico popular, el romántico vulgar, por así decirlo, ¿no? Que es una película romántica, ¿no? Como estas películas románticas de los años 90, 2000 y tal, que son así como películas pues muy facilonas. Lo mismo para esta película del año 57, es decir, es una película que está destinada a público italiano, al público popular. Me refiero a que está destinada no a un público aquí de la alta casta y demás, o sea, todo el mundo puede entender esta película y es una película para que tú la veas y sientas este sentimiento que te llena, este sentimiento de amor, de romanticismo. En la película hay muchos elementos que apoyan esta construcción de la idea romántica que nosotros entendemos, la idea popular de lo romántico, ¿no? Están los decorados, están las licencias poéticas que se toma la película, a diferencia del libro, y está la banda sonora, una banda sonora que, bueno, es muy, muy preciosa, la verdad. Pero es que todo en la película tiene como este toque preciosista, ¿no? Por ejemplo, los decorados. En la obra original todo sucede en San Petersburgo, que es una ciudad muy grande y sucede en primavera, o sea, realmente muy normal todo, ¿no? En cambio, en la película sucede en una especie de ciudad ficticia italiana que ni siquiera existe, o sea, es todo un decorado. Por eso se ve como una especie de cuento, ¿no? Es como un poco la intención que hay en la película, que todo sea como una especie de cuento así, muy fantasioso, porque realmente es eso, ¿no? Es una película romántica, tiene que ser algo fantasioso. Y bueno, es una especie de recreación de Venecia, aunque ya os digo que la ciudad como tal no existe porque es un decorado, porque también vemos esta especie de canales, esta especie de barquitos que hay por ahí, esta especie de vida que hay en la ciudad, estos personajes que es todo como muy teatral, porque podemos ver a borrachos, podemos ver a indigentes, podemos ver al personaje de la prostituta, que me parece que este personaje no existe en la novela, estoy casi seguro de que no existe, es una añadidura. Es que realmente hay un montón de elementos, como lo digo, las licencias poéticas, como por ejemplo el uso del viento, el viento que es como esta especie de elemento melodramático que hay en la película, la banda sonora que también impulsa, ¿no? Estos sentimientos así, todo muy, muy exagerado, todo muy, muy sentimental, muy emotivo, ¿no? Vamos con el segundo punto. El segundo punto, para mí el más importante de la película, es que Marcello Mastroianni, que es el actor que interpreta al protagonista en la película, es un fuckboy, es que es un fuckboy declarado y no puede dejar de ser un fuckboy. Vale, para que entendáis, Marcello Mastroianni era un actor muy reconocido en su época, era un actor muy famoso de su época. Tenemos que tener en cuenta que pocos años después iba a ser la Dolce Vita. Imaginaros que es el papel que le llevó a la fama. Pero es que a Marcello Mastroianni siempre se le dio esta fama como de ligón, como de fuckboy realmente de la época. Era eso, era un Casanova, era un chico guaperas y demás, entonces siempre tenía como estos papeles de ligón. Y eso es algo que en la película a mí me choca bastante, porque realmente en el libro el protagonista es un pringado, o sea, es un tío que no habla con mujeres, que no habla con nadie, es un solitario, bueno, él mismo lo dice, es una especie de intelectual introvertido, ¿no? En el libro, en la obra original, pero Marcello Mastroianni es que no le puedes quitar esa parte de fuckboy, ¿no? No hay por dónde cogerlo, es un tío que nació para ser carismático, nació para ser extrovertido, nació para ser, pues eso, un ligón. Entonces es un personaje que no le queda muy bien a Marcello Mastroianni desde mi punto de vista, y en la película pasa a ser otra cosa, que no pasa nada, pero que es una cosa que a mí me hace muchísima gracia. Y es que, bueno, tenéis que entender que la trama tanto del libro como de la película es que este hombre está muy enamorado de esta chica, pero que muy enamorado, pero ella ama a otra persona, ¿vale? De eso se trata tanto el libro como la película. Que en el libro tiene más sentido porque el protagonista pues es un poco un arrastrado, realmente es un tío que nunca ha tenido ese contacto con una mujer, y realmente ves la conexión que tienen ellos dos y entonces entiendes por qué se comporta de ese modo, por qué sucede todo lo que sucede en el libro. Sin embargo, en la película pues es que no tiene mucho sentido, porque Marcello ya a la mínima a la que la tía le da largas, le da calabazas, a la mínima ya se está ligando a un par de tías. Es que tenéis aquí una escena en la que ya está ligando por ahí. Es que es una cosa que no para este hombre, no para, es un fuckboy de manual, es que es un crack, o sea, no puede parar de hacer lo suyo. Por eso es un personaje que a mí me hace mucha gracia, porque no le queda muy bien el rollo de ser un pringado reprimido, ¿no? Como es en la obra original. Pero bueno, él va a su modo. Otra escena que en la película hay una escena donde el chico y la chica pues se van de bares y luego empiezan como a bailar y no sé qué, tal y cual, y luego ahí el protagonista, o sea, Marcello Mastroianni, le suelta una frase que es calcada del libro, que en el libro tiene como una relevancia muy importante, que es algo así como que él se confiesa y le dice que es una persona muy solitaria. Mi piace andare in
giro solo, pensare, fantasticare. Allora anche lei è un sognatore. Sa com'è? La fantasia bolle come l'acqua en una cafetiera. Y eso en el libro tiene una relevancia porque es una confesión de la condena que lleva este hombre, de esa condena, esa pena que lleva dentro, de que en algún punto él se va a quedar solo, absolutamente solo. Y en el libro tiene un matiz muy existencialista, muy desgarrador, pero en la película parece que Marcello se lo está contando a la tía como para ligársela realmente. Le está soltando la típica de tienes ojos tristes. ¿Vosotros creéis que esto es algo que haría una persona que es introvertida? Es que realmente el tío se pone a ser el payaso. Que sepáis que toda esta escena de la fiesta, del bar y de la discoteca o qué sé yo qué es esto, no existe en el libro realmente. Entonces, porque el libro realmente es pura introspección, es pensamiento puro, es diálogo puro, y el escenario o el lugar donde suceden las cosas realmente no importan. Sin embargo, en la película sí que hay diferentes escenarios y diferentes situaciones, incluso hay personajes que no existen realmente, ¿no? Directamente, o situaciones que no existen pero que le dan un poco de chicha. Incluso hay una subtrama de una prostituta que se enamora de Marcello. Esto no existe en el libro, ¿vale? Y al final, bueno, Marcello, cuando está así como ya desencantado porque la otra chica no le corresponde, tal y cual, no sé qué, que me hace mucha gracia porque se levanta en su residencia Marcello y dice, guau, es que las tías son raras, ¿no? No sé qué, o sea, típica frase de fuckboy, y al final acaba yéndose con la prostituta. Eso al final desencadena una serie de hechos porque Marcello se arrepiente de haberle aceptado la salida a esta prostituta, y al final ella como acaba formando un drama, porque la película es muy dramática, o sea, es que es un drama increíble. Acaba formando un drama ahí en la calle, los borrachos se enteran, le quieren pegar a Marcello, bueno, hay con una especie de discusión, luego hay una pelea, Marcello se pelea, empieza a soltar unas manos con los borrachos estos, pim pam, no sé qué, todo muy dramático realmente, es un drama. Es que yo creo que hay un punto importante en la película a diferencia del libro, y es que la película es muy italiana, o sea, realmente tiene como ese, ya os digo que ese sentimentalismo, ese sentimiento de los italianos que no existe en la obra original, porque la obra original, pues ya os digo, Dostoyevsky, autor universal, clásico, etcétera, etcétera, y la película sí que está destinada un poco más a este público italiano, ¿no? Y yo entiendo que la adaptación del personaje del protagonista, que en este caso interpreta a Marcello, pues es un poco eso, ¿no? Lo han convertido, lo han transformado, no lo han vuelto tan pringado, tan ensimismado, porque realmente entonces sería un personaje con el que no podrías identificarte mucho, ¿no? Hay que darle un poco de humanidad, hay que darle un poco de resentimiento, de celos. Sí que es verdad que en el libro el personaje es como mucho más raro, ¿no? Porque realmente actúa como una persona que no está acostumbrada a socializar. En cambio, el personaje de Marcello sí que es un personaje mucho más normal. Y es que encima, puntos para el personaje de Marcello en la película porque se consigue llevar a la chica. Bueno, o sea, a ver, vamos a ver, no se la lleva porque ese es el punto de la obra. Al final la chica se va con el amor de su vida, pero consigue besarla, o sea, es que consigue liarse con ella al final de la película. Es una cosa, el fucking Marcello, que es tan puto amo que incluso desafía la lógica de la obra original. Bueno, otra cosa también que quiero señalar con el tema de la película es la inclusión de los elementos del neorrealismo italiano. Recordemos que Luchino Visconti es un director neorrealista. Yo no diría que esta película forme parte del neorrealismo, en todo caso de un neorrealismo posterior. Recordemos que el neorrealismo italiano es un movimiento que surge a partir del devastamiento de la Segunda Guerra Mundial que causó en Italia, y entonces vemos cómo se hacen películas, por ejemplo Roma, Ciudad Abierta, que enseñan, ¿no?, esa devastación, esas ciudades destruidas, y también la vida de los italianos de la época, que es una vida de posguerra, digamos, pues de la realidad de las personas de esa época. Y una reminiscencia de esto lo podemos ver en esta película cuando hay en medio, ¿no?, del decorado y una especie de edificio destruido, y también da la sensación de que un poco las personas se encuentran perdidas, se encuentran desesperadas, hay muchos mendigos por ahí, que la metáfora de los mendigos ahí me gusta mucho, cuando en un punto los dos personajes, ¿no?, el chico y la chica, toman la barca y están dando pues una vuelta por la barca y demás, los dos comienzan como a delirar, como a fantasear, a pensar que puede haber un futuro para ellos. Esto pasa tanto en el libro como en la película, pero en la película hay un detalle que a mí me parece precioso, que es cuando están en la barca se encuentran con un montón de vagabundos, con un montón de mendigos por allí. Para mí esto es una metáfora preciosa de cómo los protagonistas también son unos mendigos. Son unos mendigos porque mendigan amor, porque mendigan afecto, y se encuentran en un punto de absoluta miseria, al igual que estos mendigos, pero de un modo más interno, ¿no? Lo que ocurre con sus emociones
reflexiones y demás. Hay un momento en el que nieva, ¿no? Está nevando y a la chica le cae la nieve y se cubre de blanco. Y entonces Marcello le dice algo así como que es así como se imagina que ella esté en el altar, ¿no? Cuando se vayan a casar y su vestido de novia. Bueno, hay un montón de elementos absolutamente preciosos en la película que aumentan esta sensación del sentimentalismo, ¿no? Es que la conclusión o el final del libro es una cosa muy trágica, es que ya os lo he dicho, es una persona que conecta con otra, en este caso con la chica, y es una conexión que muy difícilmente se vuelve a dar, es una conexión increíble, ¿no? Los dos personajes sienten que comparten tanto el dolor como las reflexiones, como las ganas de vivir, como las ganas de compartir algo. Es una conexión que en el libro es increíble realmente, porque los diálogos que hace Dostoyevsky son una cosa impresionante, y entonces sientes realmente que este protagonista es una persona que nunca ha sentido eso y que con Nastenka, con la chica, puede sentirlo. Para los dos es muy fluido realmente conectar, o sea, se siente como si se hubieran conocido desde hace años, es una cosa increíble. Pero cuando ella se va con el otro hombre, porque está enamorada del otro hombre, deja al protagonista devastado, pero no se trata solo de que no le corresponda el amor, se trata de que es una persona que probablemente nunca más vuelva a encontrar esa relación o esa conexión con otra persona. Y es realmente lo increíble de ese final, es realmente lo desolador. Se encuentra desolado, se encuentra condenado, como lo he dicho ya otras veces. Es un personaje que lo dejan destrozado absolutamente, o sea, él lo da todo, le da su mundo a esta persona para que esta persona lo abandone y acaba abandonado, si no es que acaba peor que en el principio realmente. Entonces se trata de esto, ¿no? Es una condena mucho más mental, es una condena mucho más del alma que de la falta de amor o del desamor y todo esto, ¿no? En cambio en la película es muy emocional cómo sucede el final, pero sí que es verdad que el final se centra en que el protagonista no acaba teniendo a su amada, o sea, acaba pues con un desamor muy grande, acaba con un hueco en el corazón, y esto también lo sientes en la película. Es un final precioso el que hace Visconti, pero aquí quería hacer mi comparación entre las dos obras, ¿no? En lo que os dije en un momento, o sea, en la literatura, en el libro de Dostoyevsky podemos apreciar mucho más los pensamientos, podemos apreciar mucho más el diálogo, y a través de la palabra es cuando entendemos de forma mucho más directa lo que los personajes quieren decir, porque vemos lo que piensan, vemos el mecanismo de su pensamiento. Sin embargo, en el cine, yo creo que el cine tiene la ventaja, siempre lo he dicho, de mostrar el rostro de una persona miserable. En el caso de Marcello, podemos ver aquí en un plano multiescala la pareja consolidada y él reducido, ¿vale? Como una cosa diminuta, como una cosa pequeña, absolutamente devastada, ¿no? Y este es el poder del cine. A través de las imágenes también podemos ver, lo que os digo, el rostro de Marcello, que es para mí donde gana el cine, cuando enseña el rostro de una persona destrozada, pero también este sentimentalismo, ¿no? Estas imágenes poderosas que afectan a las emociones. Y es que el cine, para mí, siempre serán emociones, 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 y es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención. Ojo, obviamente tanto en la literatura se pueden crear emociones muy grandes, y en el cine también se puede proyectar pensamientos y puede ser algo muy ensayístico y demás, pero mayoritariamente es así. Entonces, bueno, esas han sido un poco mi análisis, mi reflexión sobre el cine y la literatura. La verdad que yo he disfrutado de las dos, pienso que las dos nos aportan cosas muy diferentes, pero sí que es verdad que eso es lo que ganamos nosotros, los que nos gusta el arte, porque podemos disfrutar de estas dos visiones, de estos dos grandes artistas, y es algo que nos enriquece, ¿no? Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Nada, comentaros que próximamente subiré más en breves. Quiero tener muy activo el canal, así que estaros atentos porque iré subiendo muchas más cosas, ¿vale? Nos vemos, hasta luego. Thank you.